La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. En septiembre del 2012, mucha gente religiosa celebró el aniversario 410 de la versión Reina Valera de la Biblia. Este libro atravesó la prueba del tiempo. La Biblia consiste de 66 libros en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El lenguaje original del Antiguo Testamento era primordialmente hebreo. El original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. La Biblia, o partes de la Biblia, han sido traducidas en más de 2000 lenguajes. La distribución masiva comenzó con la invención de la imprenta. Una de las Biblias más famosas es la Biblia de Gutenberg, impresa con tipos móviles en 1452. Cientos de millones de Biblias han sido distribuidas durante siglos. Hoy en día los 66 libros de la Biblia continúan siendo uno de los bestsellers del mundo. Este es un libro completo desde Génesis al Apocalipsis. En años recientes los ateos y agnósticos han incrementado su ataque hacia Dios y hacia la Biblia. Millones de personas han aceptado estos ataques sin investigarlos por su cuenta. ¿Es este libro una compilación de historias y mitos nómadas? ¿O es este libro la revelación del Creador Dios, quien lo ama a usted y a todo ser humano en la tierra? ¿Existe en este libro un mensaje desde el espacio exterior que revela el futuro de todas las naciones y de su destino y su propósito final? ¿Puede usted confiar que la Biblia guíe su vida y la de su familia? ¿Puede probar que la Biblia haya sido inspirada por Dios? Sí que puede. Una calurosa bienvenida a nuestros amigos alrededor del mundo. La Sagrada Biblia atravesó la prueba del tiempo. Los críticos intentaron encontrar grandes errores en su contenido y sus profecías, y fueron probados desacertados. La arqueología, por ejemplo, ha demostrado la veracidad de su contenido histórico. En el programa de hoy veremos algunos ejemplos. La Biblia ha sido constantemente uno de los bestsellers del mundo. Millones de profesos cristianos a través de los siglos han considerado a la Biblia como divinamente inspirada y creen que la Biblia revela el camino a la vida eterna a través de Jesucristo y que nos instruye en cómo vivir abundante y pacíficamente. Millones de judíos veneran al Antiguo Testamento en sus tres secciones principales: la ley, los profetas y los escritos, o el Torá, el Neviim y el Ketuvim, también conocidos como el Tanakh. Cientos de sitios web describen al conjunto de la Biblia como siendo un libro escrito por más de 40 autores, en 3 lenguajes distintos, que incluyen 66 libros y cartas durante un período de 1500 años. Varias organizaciones continúan año tras año distribuyendo la Biblia alrededor del mundo. Una organización estima que se distribuyen 83 millones de Biblias alrededor del mundo anualmente. Para fines del 2007, Amity Printing Company, en Nanjing, imprimió 50 millones de Biblias, siendo 41 millones para el consumo en China, y los 9 millones restantes fueron traducidos en 75 lenguas para ser exportadas a otras naciones. Puede que usted tenga una o más Biblias. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó su propia Biblia? La misma Biblia nos reta a que probemos todas las cosas para probarnos lo que es verdad. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 21. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. O como dicen otras traducciones, póngalo todo a prueba.
¿Ha probado la Biblia ser históricamente acertada? Sí que lo ha hecho. Veamos brevemente 3 ejemplos. 1. Los críticos enunciaron que las referencias bíblicas del Imperio Asirio eran falsas. 2. Los críticos cuestionaron si es que el antiguo Israel siquiera existía. 3. Los críticos enunciaron que el antiguo rey David era una leyenda inventada por los escribas alrededor del 500 a.C., poco después de la cautividad babilónica. Veamos si los críticos tenían razón. ¿Fueron las referencias acerca de Asiria y Nínive inventadas por los escritores antiguos? En el siglo XVIII, los críticos cuestionaban la existencia del imperio asirio y de la existencia de la antigua ciudad de Nínive mencionados en la Biblia. La suerte de Nínive es una fascinante historia del famoso arqueólogo británico Austin Henry Layard. El autor Arnold Brackman escribió lo siguiente: en 1817, cuando nació Austin Henry Layard, no había una prueba tangible de Nínive, el asentamiento del imperio asirio, que según se dice hubo permanecido más tiempo de lo que cualquier otro imperio antes o después haya existido. Por consecuencia, no existía evidencia de que haya existido un imperio asirio. Los críticos, por supuesto, ridiculizaban a la Biblia, la cual hacía referencia de Nínive y del imperio asirio. Brackman continúa en la página 12 diciendo: un incremento en el número de escépticos se burlaban de cuentos acerca de Nínive. Lo trataban como si fuese una leyenda que pertenecía a la era de las fábulas. Para ellos nunca había existido una Nínive, así como nunca existió Troya. El arqueólogo Austin Henry Layard eventualmente descubrió a Nínive. Los artefactos en el Museo Británico de Londres, en el Louvre de París, el Museo Instituto Oriental en Chicago y otros lugares dan una avasalladora evidencia de la exactitud histórica de este antiguo imperio descrito en la Biblia. Los críticos fueron probados erróneos. La Biblia era y sigue siendo exacta en sus referencias de Nínive y de Asiria. La segunda crítica que mencionamos fue que el antiguo Israel nunca existió. La arqueología lo confirmó en la historia antigua. La Estela de Israel, una losa de roca descubierta en 1896 en Egipto, es la evidencia más antigua de la historia de Israel aparte de la Biblia. El monumento de roca visto en el Museo del Cairo registra un triunfo militar del faraón Merenta del siglo XIII a.C. Dice: Israel está devastado sin quedarle simiente. Siria es viuda a causa de Egipto. Nuevamente los críticos han sido probados erróneos. Y la tercera alegación de los críticos fue que el antiguo rey David era una leyenda inventada alrededor del año 500 a.C. por los escribas hebreos. La revista US News and World Report de octubre del 1999 muestra en su portada un artículo titulado ¿Es verdad la Biblia? Extraordinaria revelación de historia y arqueología. Un grupo de arqueólogos excavando en las antiguas ruinas de la ciudad de Dan, en Galilea, siendo Abraham Baram el líder del equipo, descubrieron un monumento de roca del siglo IX a.C. La estela o monumento memoraba una victoria militar del rey de Damasco sobre 2 antiguos enemigos. Un fragmento identifica a uno de sus enemigos como el rey de Israel y el otro era la casa de David. ¿Por qué es tan significativa esta pieza? Notemos la próxima oración. La referencia de David fue una sensación histórica. Nunca antes había sido encontrado en los registros de la antigüedad, aparte de las páginas de la Biblia, el familiar nombre del antiguo rey guerrero de Judá como figura central de la Biblia hebrea y, de acuerdo a la escritura cristiana, un ancestro de Jesús. Ahora escuchemos lo siguiente. Los escépticos hacía tiempo habían dejado por sentado el argumento de que David era solo una leyenda, inventada por los escribas hebreos, durante poco después del exilio de Israel a Babilonia, aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Cristo. Ahora finalmente había evidencia material, una inscripción hecha no por los escribas hebreos, sino por un enemigo de los israelitas, poco más de un siglo después de la vida de David. Nuevamente, los críticos fueron probados erróneos. La Biblia es históricamente precisa. La mayoría de los diccionarios bíblicos de reputación catalogan muchos otros descubrimientos arqueológicos que confirman la exactitud histórica de la Biblia.
pero existen otras pruebas que corroboran la inspiración divina de la misma. Los comentarios del Dr. Douglas Winell de los descubrimientos arqueológicos confirman la exactitud histórica de la Biblia. Han habido otras decenas de descubrimientos remarcables. La estela de Merneptah describe un faraón egipcio conquistando a Israel en el año 1200 a.C. El obelisco negro de Nimrod muestra al rey israelita Jehú postrándose frente al rey asirio Salmanasar III. Una inscripción cerca de Jerusalén se refiere a José, hijo de Caifás. Caifás era el sacerdote de Jerusalén durante el tiempo de la crucifixión de Cristo. Vea Mateo 26:57. Una roca inscrita durante la Cesarea del primer siglo dice: Poncio Pilato, el perfecto de Judea. Pilato era el gobernador romano del tiempo de la crucifixión de Jesús. Véase en Mateo 27, versículo 2. Tal evidencia tallada en piedra confirma la conclusión de que los escritos bíblicos no estaban registrando una ficción, sino hechos. Así es, amigos. Aquí, una vez más, vemos que la arqueología ha demostrado la precisión histórica de la Biblia. Los críticos han sido probados erróneos una y otra vez. ¿Le es posible a Dios asegurar que las Escrituras, como fueron inspiradas originalmente, sean preservadas fielmente y transmitidas a nosotros en el siglo XXI? Nuevamente, veamos lo que dice la Biblia, en este caso en un enunciado de Jesús de Nazaret, en Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo sea cumplido. La jota a la que se refiere aquí es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde es una marca o proyección asociada con las letras hebreas. Cristo enunció claramente que no solo las palabras del Antiguo Testamento serían preservadas fielmente, sino también las letras. La misma Biblia promete que su palabra, la palabra de Dios y la revelación de Dios serían preservadas fielmente. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Lucas 21, versículo 33. Jesús enunció en Lucas 21, 33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La promesa bíblica es verificada por el registro histórico. Veamos estos comentarios de famosos arqueólogos como aparecen en el folleto La Biblia, ¿verdad o fantasía? La manera en la que la arqueología ha verificado la exactitud histórica de la Biblia no ha sido nada menos que algo extraordinario. Como el notable arqueólogo Nelson Glueck ha enunciado, debe quedar clarificado categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho nunca ni a una sola referencia bíblica. Han sido hechos cantidades de encuentros arqueológicos confirmando en clara descripción o con exactitud de detalle los enunciados históricos en la Biblia. Ríos en el desierto por Glueck, página 136. Los comentarios de Glueck hacen eco a las palabras de otro arqueólogo prominente, William Albright, quien dijo: no quedan dudas que la arqueología ha confirmado la sustancial tradición histórica del Antiguo Testamento. El excesivo escepticismo mostrado hacia la Biblia por importantes escuelas históricas del siglo XVIII y XIX han sido desacreditadas progresivamente. Así es, amigos. Los escépticos y los críticos han sido progresivamente desacreditados. Gracias a Dios que podemos probar la Biblia. Podemos probar su inspiración y exactitud. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo le estaba escribiendo al evangelista Timoteo. Notemos que en ese momento el Nuevo Testamento no había sido completado. Pablo le estaba diciendo que las Escrituras, el Antiguo Testamento que Timoteo estudió, le podían revelar la verdad de Dios para la salvación. 2 de Timoteo 3, versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras hebreas eran llamadas santas y combinadas con la nueva revelación del Mesías, aseguran el camino de salvación. Pero notemos el próximo versículo acerca de la inspiración bíblica. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios,
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, Dios inspiró toda la Escritura. La palabra griega traducida como inspiración de Dios es theopneustos, lo que significa exhalado de Dios. Otras traducciones traducen al versículo de la siguiente manera: toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. ¿Existe evidencia que las Escrituras hayan sido preservadas fielmente? Veamos el libro de Isaías como ejemplo de la preservación de la Biblia. En 1947, como parte de los rollos del Mar Muerto, fueron descubiertas 2 copias del libro de Isaías en la caverna de Qumran número 1. Estos databan con 1000 años de anterioridad de cualquier manuscrito encontrado de Isaías. ¿Fueron las palabras de Isaías preservadas fielmente? Aquí tenemos lo que reporta uno de los comentarios. Probaron ser palabra por palabra idénticas a nuestra Biblia hebrea estándar en más del 95% del texto. El 5% de variación consistía primordialmente en obvias corridas de pluma y variaciones al deletrear. Estas variaciones no afectan el mensaje de revelación en lo más mínimo. Por supuesto que la secta de Qumran que preservó los rollos del Mar Muerto no era siquiera reconocida por la comunidad judía para aprobar oficialmente estos textos, lo cual hace la coherencia de la exactitud del texto algo mucho más notable. Si una secta no reconocida puede preservar el texto con tanta exactitud, uno solo debe imaginar la precisión de un escriba reconocido. De acuerdo al apóstol Pablo, Dios le dio a la comunidad judía la responsabilidad de preservar la escritura del Antiguo Testamento. Refiriéndose a los judíos, Pablo escribe en Romanos 3, versículo 2, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. O como lo enuncian otras traducciones, que la palabra de Dios les ha sido confiada. De hecho, la historia demuestra que los escribas llamados masoretas copiaron las escrituras fielmente. El texto hebreo oficial es llamado texto masorético. Estos escribas eran tan meticulosos que contaban cada letra y cada palabra de un libro en particular para asegurarse que no hubiera variaciones inclusive en las letras del texto. El texto del Nuevo Testamento, escrito en lengua griega, fue preservado en el mundo de habla griega. La Biblia Reina Valera de 1602 fue traducida en 1569 directamente de los textos hebreos, arameos y griegos de las Escrituras por Casidoro de Reina. Miles de manuscritos testifican la confiabilidad del Nuevo Testamento. Nuevamente, como en el caso de los rollos de Isaías, las variaciones de los manuscritos griegos son menores y no afectan el mensaje de revelación o de la enseñanza fundamental. ¿Hubo errores infiltrados en las traducciones? Sí, algunos errores, como la última edición de Primera de Juan 5:7, son fáciles de identificar en las traducciones latinas o españolas. Pero con tantos manuscritos para verificar posibles problemas, podemos sentirnos absolutamente seguros de lo que revela la Biblia. Así es, la misma Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16. El enseñar que parte de la Biblia no fue inspirada por Dios es rechazar a la misma Biblia. En su libro de 1976, La batalla por la Biblia, el Dr. Harold Lenzel enfatiza este punto.
Dice, la inspiración puede ser definida como el trabajo interno del Espíritu Santo en los corazones y mentes de hombres elegidos, quienes luego escribieron las Escrituras. Así Dios obtuvo lo que quería escribir. La Biblia en todas sus partes constituye la palabra de Dios escrita para el hombre. Esta palabra es libre de todo error en su autógrafo original y es totalmente confiable en cuestión de historia y doctrina. El Dr. Lenzo está totalmente correcto en este punto. Si la Biblia es inspiración de Dios, como dice en 1 de Timoteo 3, versículo 16, en nuestra traducción, entonces con seguridad puede preservar su palabra para los seres humanos. Es lo que el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1, versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Examinemos otra profecía específica en la Biblia. Como ya dijimos en previos programas, las profecías de Daniel 2 y de Daniel 7 armonizan con Apocalipsis 13 y 17. La profecía bíblica se refiere al final imperio mundial, antes del retorno de Jesucristo, como a una simbólica bestia con 10 cuernos. El apóstol Juan vio en visión a una mujer vestida como ramera, montada sobre la bestia, llamada Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios revela el significado de esta visión en Apocalipsis 17, versículo 11. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La historia y el libro de Apocalipsis revelan que todavía queda otra resurrección de un último imperio de la profecía de Daniel. El Imperio Romano experimentó 6 resurrecciones, de las cuales documentamos en programas anteriores y en nuestras publicaciones. La final resurrección unificará a 10 reyes o reinos, que finalmente pelearán contra el Rey de Reyes en su venida, el Mesías Jesucristo. La profecía bíblica y la historia revelan que el territorio, que una vez fue ocupado por el Imperio Romano, quedará una vez más bajo su control. Hace más de 50 años, cuando parecía que la cortina de hierro solidificaría el control de la Unión Soviética por muchas edades, uno de los ministros de Dios, Herbert Armstrong, escribió que Rusia estaría forzada a renunciar a su poder sobre Hungría, Checoslovaquia y partes de Austria. En 1956, después de la invasión de Rusia en Hungría, el señor Armstrong escribió: «La senda está siendo preparada para una colosal tercera potencia en el mundo político, una confederación europea de naciones, más poderosa que Rusia y que los Estados Unidos. Hemos mostrado con años de anticipación lo que pasaría con el infausto imperio ruso en Europa Oriental». En el programa de hoy, hemos visto varias pruebas de que la Biblia es verdadera. Pero existe otra forma de probar la Biblia, y es el practicar sus principios y preceptos. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Mateo capítulo 4. Jesús dijo en Mateo 4, versículo 4, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús citó este enunciado del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 8. Dios estaba permitiendo que los israelitas en su éxodo de Egipto aprendieran una lección espiritual más profunda. Moisés, hablándole a los israelitas en Deuteronomio 8, versículo 3, dijo lo siguiente: «Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor». Una vez que uno empieza a practicar los principios de la Biblia, uno comienza a tener un entendimiento que nunca antes había tenido. Como dice en el Salmo 111, versículo 10, «El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos». Amigo, la genuina cristiandad no es solo una religión de un día a la semana. Es un camino de vida. Los antiguos cristianos se refirieron a esto en el libro de los Hechos como a el camino.
Al leer el libro de los Hechos encontrará varias referencias respecto a el camino. Los Hechos 24:14, por ejemplo. Amigo, ese camino de vida incluye la oración cotidiana. Me han sido respondidas miles de oraciones basadas en las maravillosas promesas bíblicas. La oración respondida basada en la Biblia prueba que Dios existe y prueba la inspiración bíblica. Nuevamente, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No todos tienen la voluntad de aplicar esta prueba, pero es algo que puede resultar en gozo y plenitud al grado que uno siga las instrucciones de Cristo y los principios inspirados en la Biblia. Todos debemos vivir por la palabra de Dios, la Biblia. En la noche anterior a su crucifixión, Jesús le oró a su Padre en el cielo. Pidiendo por sus discípulos, enfatizó la fuente de verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es, la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Debemos leerla y estudiarla diariamente. La Biblia revela el camino de vida más allá de la muerte. La Biblia revela el verdadero significado y el propósito de la vida. La Biblia nos enseña cómo mejorar las relaciones y llevarse bien con la gente como Dios manda. La Biblia enseña principios para el verdadero éxito, plenitud y felicidad. La Biblia revela el futuro y cómo podemos prepararnos para el mismo. Amigo, ¿puede confiar en la Biblia? Sí que puede. Esta es su vida y su futuro. La Biblia es el manual de instrucción de Dios para toda la humanidad y nos da esperanza para el futuro. Que Dios lo bendiga al buscar su instrucción, revelación y verdad. Hay muchos más ejemplos y pruebas que demuestran la autoridad divina de la Biblia. Si quisiera aprender más acerca de este tema, visítenos en mundomañana.org y lea el folleto El Dios verdadero, pruebas y promesas, y asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y el mismo lugar, donde podrá escuchar más acerca del mundo de mañana y el camino de vida cristiano revelado en la Santa Biblia. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.